Vamos a retomar la misión. Lo había conseguido. Una vez que el mal absoluto, aun estando encadenado al trono, consiguió escapar de las profundidades, partió con la ayuda de sus nimios a impartir su cruel venganza a aquellos que le habían propinado semejante castigo. Su primer objetivo era el paladín Robert, que se había convertido en el rey de la Alianza. Se había retirado al campo para disfrutar de la tranquilidad con la que le deleitaba su pabellón de caza. Allí sería la víctima perfecta. De acuerdo con los espías, el rey Robert se pasaba la mayor parte del tiempo en el jardín de su pabellón de caza recitando poesía. Pronto tendría que convertir su lírica en una elegía. El vengativo mal ansiaba vencer al rey de la Alianza y colgar su cabeza en la pared como trofeo. Me refiero, por supuesto, a que ansiaba robar todas las galletas del rey Robert. No vaya a ser que me den un tirón de orejas los del sistema de clasificación por edades. No obstante, antes de ejecutar su plan maestro, el señor del mal debía ocuparse de su mazmorra, ya que de lo contrario, no podría ni permitirse un pequeño ejército de orcos. La primera cámara del tesoro estaba lista. Pronto, los nimios del codicioso mal la llenarían de oro. Sabes la regla de oro, ¿verdad? Quien tiene oro, pone las reglas. El belicoso mal había reclutado al primer orco. Seguía un antiguo proverbio. La violencia es la solución. De hecho, la mayoría de las veces es la única. Por el momento, el limitado mal solo podía recurrir a orcos y nimios. Había rumores de que los goblins estaban escondidos en una cueva por los alrededores. El mal explorador debía seguir esta pista. Los golpes constantes en las rocas habían desencadenado el rumor de la existencia de una nueva mazmorra. Un grupo de héroes se dirigía a saquear sus tesoros. El señor del mal se alegraba de esta visita. Han entrado enemigos en la mazmorra. Otro orco se puso al servicio del versado mal. La horda crecía y prosperaba. Extracto del prontuario Dungeons para Dummies. Las montañas no se componen solo de rocas y piedras, sino que también pueden contener cuevas y salas naturales y artificiales. Era la hora de atacar. En la superficie había una insignificante aldea en cuya taberna los aventureros se habían parado a animar su espíritu para hacer de tripas corazón y atreverse a penetrar en la mazmorra. Había que destruirla.
Los héroes no se habían dado cuenta de lo que ocurría cuando de pronto se abalanzaron sobre ellos varios orcos desde la nada y los derribaron. Este grupo de héroes no volvería a saquear una mazmorra, pero vendrían otros. La primera cervecería estaba lista. Pronto, la cerveza saldría a borbotones y un ambiente parecido al del Oktoberfest inundaría la sala. ¿Se convertiría el mal absoluto en la competencia del varón de la birra? Ay, vaya ilusión más pobre. El mal absoluto no debería olvidarse nunca de mantener vigiladas sus existencias de oro y cerveza. Cuando sus criaturas no satisfacen sus necesidades, se ponen enseguida hechas un basilisco. Yo creo que directamente se volvían incontrolables. Yo tengo este minimapa. Ajá. ¡Epa! El señor del mal se estaba acomodando cada vez más en el inframundo. Aunque era una decisión muy sensata, había un mundo enorme y encantador allí fuera que debía destruir. Con un crujido estrepitoso, se derrumbó la última casa de la aldea. ¡Ja! Ya no se reunirían en ella más héroes para planear el ataque al destructor mal. En el norte se situaba el pabellón de caza del rey Robert. Aquí se cobraría el señor del mal su ambicionada venganza. No obstante, parecía estar francamente bien vigilado. Quizás debiera primero buscar la cueva del oeste, poblada por goblins, y negociar con estos.
El jefe de los goblins se sometió al yugo del mal absoluto y envió a 2 goblins a su mazmorra con un par de bocetos de una nueva sala, la Cueva del Sutilizador. Construyeron la sala a toda velocidad. Me quedé en bola. Tampoco fue demasiado de eso. Más rápido. La cueva del sutilizador estaba lista, pero solo se podía usar como almacén, ya que a los goblins del pérfido mal les faltaba un aparato para trabajar. En un abrir y cerrar de ojos, construyó el mal el autómata de construcción en la cueva del sutilizador. A ver, cambiando. Hay enemigos en la mazmorra. What? Totalmente. Rápido, 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 que no sé dónde viene. Demasiado. Un nuevo y reluciente autómata de construcción adornaba la cueva del sutilizador del mal expansionista. Un goblin podría trabajar ya en la sala y producir cajas de herramientas. Se necesitaba un par de cajas para investigar una trampa. El caprichoso mal esperaba pacientemente. Hoy es el día de la paga. muchachos de aquí.
cabeza. Se podía divisar la fortaleza desde la lejanía. Los muros estaban jalonados con ballesteros. Un ataque frontal sería un auténtico suicidio. Corremos, ¿no? La cobardía de los goblins se compensaba con su creatividad. Con el pecho henchido de orgullo, presentaron el boceto de una disimulada trampa al traicionero mal. Esbozando una risa maléfica en su interior, se puso enseguida manos a la obra. Ay, se cambió. Ajá, me toma tiempo colocarla. Vale, mira. En el borde del camino, la horda arremetió contra... ¡Conseguido! La trampa estaba lista y preparada para que uno de los héroes se topara con ella. ¡Ja, ja! ¡Se lo iban a pasar bomba! Justo en ese momento, apareció un guerrero enano en la mazmorra. Resultaba bastante extraño que, de pronto, hubiera aparecido allí. Pero como conejillo de indias para la trampa, venía de maravilla. A ver. Incluso un enano guerrero tan fuerte como ese no tenía nada que hacer frente a una trampa tan traicionera y los ágiles monstruos del invencible mal. Así que acabó mordiendo el polvo. Demasiado para un juego de enanos. De esta forma, se había reforzado la defensa de la mazmorra de forma considerable. Pero el pabellón de caza seguía estando muy bien vigilado y era inexpugnable. No había nada que pudiera hacer el señor del mal. El objetivo era infranqueable. Así que abatido tuvo que regresar con las mismas, dejar su venganza a un lado y ocuparse en su lugar de estos bonitos árboles. Bonsáis, así se llamaban esas cosas. Fin. Decepcionado, ¿no? Por supuesto que aquí no acaba la historia. En la realidad,
el infatigable Mal decidió visitar una vez más la cueva de los goblins. Si le daba un par de sopapos, seguro que el jefe de los goblins ideaba de nuevo algo útil. Ajá. Se lo puede pegar. El Mal expansionista estaba ansioso por descubrir nuevas posibilidades en la cueva del sutilizador. En particular, el hospital parecía muy útil para curar a las unidades heridas en combate. Por ello, decidió que era hora de investigarlo. Tras un par de golpes, el jefe de los goblins tenía la motivación suficiente para ayudar al Mal absoluto. De hecho, existía un antiguo túnel que se había usado en el pasado como ruta de escape. Conectaba la cueva de los goblins con las bóvedas del pabellón de caza. El jefe de los goblins puso a disposición del combativo Mal un goblin bribón para infiltrarse en el pabellón. El caritativo Mal había investigado el hospital. En él, sus unidades podrían recuperarse de las heridas sufridas en combate, si se construyera de una vez por todas. Bueno, sí. El cuidadoso Mal había mostrado su carácter bondadoso al construir un hospital para sus criaturas heridas. Ahora, solo le hacía falta una camilla para los enfermos. Los nimios arrastrarían a las unidades caídas en la batalla hasta este hospital de la mazmorra. La primera camilla estaba lista. Las unidades heridas podían restablecerse a partir de ese momento en el hospital, y los nimios podían llevar hasta allí a las unidades vencidas para que recobraran la salud. El Mal satisfecho se alegraba de contar con ese respaldo. Un bribón era un luchador cuerpo a cuerpo aceptable, cuyo punto fuerte residía en realidad en su habilidad de hacerse invisible. Por supuesto, esto se probó de inmediato. A pesar de contar con esta poderosa habilidad de la invisibilidad, se aconsejaba al Mal absoluto ser precavido. Algunos adversarios tenían tales habilidades de observación que eran capaces de reconocer a las unidades invisibles. Una puerta cerrada a cal y canto impedía que el bribón avanzara. Le costó mucho tiempo hasta que consiguió abrirla a golpe de arma. Por suerte, contaba con la habilidad oportuna de poder desactivar puertas y, lo que es más importante aún, trampas. El osado Mal se dio cuenta de que la guerrera que allí se encontraba era extremadamente fuerte. El goblin bribón debía evitar cualquier contacto con ella. No te quedas semana. En el pabellón, obligaban a un pobre gobot a realizar reparaciones. Una especie de sentimiento de compasión inundó al sensiblero Mal, aunque al final terminó siendo simplemente las ganas de soltar un potente eructo. No obstante, también liberaría al gobot, ya que podría serle útil. ¡Están atacando nuestro salón del trono! Joder, ¿cómo hago esto?
muchachos. Con nieve. Y de este modo, el descuidado Mal dejó morir a la única unidad que era verdaderamente importante para esta misión. El jefe de los goblins suspiró y dispuso a su siguiente mejor bribón en la salida de la cueva. ¿Qué estaba pasando? Ven conmigo. Eufórico por el intento de liberación del bribón, el Gobot se unió a la horda no sin antes prender fuego a sus torturadores. Su habilidad de ignorar, en buena medida, los daños de largo alcance y prender fuego a grandes superficies sería tremendamente útil para el Señor del Mal. Voy a agarrar todo esto. Todo afuera. No, cosa parada. El pabellón de caza se había reducido a escombros. El vengativo Mal se dio satisfecho a sí mismo un par de palmaditas en la espalda. Había llegado el momento de ocuparse del rey Robert, que se encontraba recitando en su famoso jardín sus no tan famosos poemas. El poco poético del Mal no tenía tiempo para versos y pensaba dejárselo bien claro. El rey iba acompañado de un hada que tenía potentes poderes curativos. Un ataque directo sería un auténtico suicidio. Gracias a Dios, el impaciente Mal contaba con el sabio y servicial narrador, que le indicó que el hada se alejaba de vez en cuando para ver que todo andaba bien, y principalmente para deleitarse con una buena cena en un pequeño campamento al sur. El hada se largó para echar un vistazo a su comida. El Mal absoluto aprovechó la circunstancia para preparar la emboscada. ¡Venga, puta! Aunque cualquiera pensaría que para matar a un ser volador tan frágil no hace falta ser ingeniero, el torpe Mal se tiró un buen rato para organizar a un par de guardias para ello. ¡Madre mía! ¿Podemos parar de matar a las unidades más importantes para la misión? No es que me den pena esos bichos inmundos, pero es que no hacemos más que ralentizar el plan. Recoge a otro bribón en la entrada de la cueva. Nuestros corazones. Las rosas son rojas.
pequeña hada no volvería a realizar ningún conjuro. El habilidoso Mal esculpió un abanico con sus alas. Ya era hora de buscar al rey Robert y redactar su obituario. Rojas, los tulipanes también. Y esto ha sonado requete bien. Suena bien, El rey Robert cayó y el mal absoluto consiguió saciar su sed de merecida venganza. Pero allí fuera había otros muchos héroes que también merecían la derrota. También llegaría su hora. Ya está, que quedamos.